Gloria al nombre del Señor Jesús. Toda alabanza y toda gloria es para nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, amados en el Señor, estamos contentos de poder compartir una vez más en este lugar. Bien, mis hermanos, ya hemos alabado a Dios, ya hemos orado y le invito a que tome su Biblia, la abra, obviamente, en Primera de Corintios, capítulo 15. Tomaremos estos versículos del verso 24 al verso 28. La honra y la gloria sea a nuestro Dios. La alabanza es para Él. Siempre es para Él. Para nosotros solamente es su misericordia, su bondad. Bien, amados en el Señor, ¿ya lo tienen? Bien, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús. 1 Corintios, capítulo 15, verso 24 al 28. Dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. Dele la gloria a Jesús, dele la alabanza a Jesús. Por Él vivimos, por Él estamos en pie. Tome su asiento, ya oramos, ya se oró por el predicador. Espero con la ayuda del Señor poder expresar bien esta enseñanza que trae como título: el Hijo entregará el reino al Padre. En estos versículos nosotros podemos ver claramente de que a simple vista, para el dogma trinitario, más bien dicho, para el dogma trinitario, aquí se ven dos personas divinas que están interactuando, que están conversando. Y muchas veces nosotros nos toca la ocasión de que tenemos que conversar acerca de este tema. Sobre todo, mayormente, a mí me ha pasado con los testigos de Jehová, que utilizan mucho estas escrituras, ¿ya? Pero nosotros como unicitarios y que tenemos la revelación de parte de Dios, tenemos que tener la tranquilidad, la serenidad para poder dialogar referente a este tema, porque la verdad que muchas veces no es muy común, ¿cierto?, escucharlo o darle una claridad con respecto a estas escrituras. Pero uno tiene que tomar el consejo de lo que nos dice la misma escritura a través del apóstol Pedro, que nos dice una escritura muy famosa que yo me la aprendí un poco cuando la escuchaba el hermano Aníbal Vergara, que él la recitaba mucho, y se encuentra en 1 de Pedro, en capítulo 3, verso 15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa
con mansedumbre y reverencia, ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea, nosotros tenemos que estar preparados para todo aquel que nos pida que nos pida razones, ¿cierto? Y tenemos que estar preparados, pero para presentar defensa. Pero no, yo tengo la razón, yo tengo la verdad, nosotros somos los únicos salvos, no, de esa manera no, sino que dice con mansedumbre y reverencia. Con mansedumbre y reverencia podemos conquistarlos, podemos ganarlos. O no nosotros para ganar una medalla más, sino que más bien para que Dios pueda utilizarnos y podamos llegar al corazón de esa persona y que ella también pueda entender lo que nosotros, por la misericordia de Dios, hemos entendido. Porque todo lo que hemos recibido, no lo hemos recibido por las capacidades, no lo hemos recibido de manera intelectual, sino que es por la misericordia de Dios, porque Dios quiso revelarlo. ¿Ya? El apóstol Pablo lo dijo claramente, que él, todo lo que él tenía no lo había recibido de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Ya? Y él podía haberse jactado, haberse apoyado en su sabiduría, en su nivel intelectual, pero sin embargo, él puso por delante al Señor Jesucristo y dijo que todo lo que él tenía lo había recibido por revelación. Así es como lo hemos recibido nosotros. No es por capacidad intelectual, sino que por revelación de Jesucristo hemos llegado a comprender de que Dios es uno y se ha manifestado en carne. Bien, entonces, primero nosotros tenemos que poner nuestras bases, y la primera es de que Dios es uno. Dios es uno. Y en toda la Biblia es uno. Hay un Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y por lo tanto tenemos que tomar las Escrituras. Deuteronomio 6, verso 4. Oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. O le dice Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. En hebreo, pero nosotros somos hebreos, ¿cierto? Pero me gusta esa expresión porque ellos dicen Echad. Echad es uno, recargan que es uno. Y ellos dicen, oh Israel. Para nosotros es, oye, nomás escucha, ¿cierto? Pero para ellos es, atiende, pone atención, presta atención. Entonces, para nosotros tenemos que poner la base de que Dios es uno. Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, también podemos en Deuteronomio capítulo 32, verso 39, un verso muy conocido que nos dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dice que no hay dioses con él, no hay ninguna divinidad al lado de él. O sea, Dios es único, no hay otro más. ¿Ya? También podríamos saltarnos a Isaías capítulo 43, versículo 10, que precisamente el dogma de los testigos de Jehová lo toma como propio, ¿cierto? Y ellos, ¿qué es lo que dicen? Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, mire, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. No hay otro Dios antes de Él, ni después de Él, ni en el futuro. Pero hay algo que usted tiene que ir saboreando, que dice claramente, vosotros sois mis testigos. Perdón, el verso ahí me equivoqué. Dice, para que me conozcáis y creáis y entendáis. Para que creamos y entendamos. Para eso. Entonces, también ahora podemos saltarnos a dónde?
al Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de la carta a los Romanos, en el verso 30, ahí nos dice claramente que Dios es uno. ¿Ya? Dice, porque Dios es uno, y el verso sigue y dice, y Él justificará por la fe a los de la, por la fe a los de la circuncisión, de la circuncisión, y por la fe a los de la incircuncisión. También seguimos avanzando por el Nuevo Testamento, nos vamos a Gálatas capítulo 3, verso 20, y dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dios es uno. Dios en su esencia natural es espíritu, ¿cierto? Nadie lo puede ver, ¿cierto? Es espíritu. Y por ser espíritu, Él se manifestó en carne. Primero en Timoteo capítulo 3, verso 16, nos dice claramente, indiscutiblemente, nadie puede discutirlo. Grande es el misterio de la piedad. El misterio. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Primero en Timoteo, capítulo 3, verso 16. Entonces ya vamos asentando, vamos colocando las bases de que Dios es uno en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿cierto? En el Antiguo Testamento está de manera espiritual, ¿cierto? Nadie lo puede ver. Dios es espíritu. San Juan 4:24 lo dice claramente. Dios es espíritu, pero no cualquier espíritu, porque hay muchos espíritus, sino que este es especial porque es santo. Entonces se llama a sí mismo el Espíritu Santo. Entonces, pero hay un propósito específico de parte de Dios en la manifestación de Dios en carne. Tiene un propósito. Hay algo que forzó a Dios, que lo forzó a morir en la cruz. Aunque Dios, entre paréntesis, Dios no muere, es eterno, ¿cierto? Pero hay algo que lo forzó a manifestarse en carne y a morir por la humanidad. Y eso es la redención, la propiciación, la salvación, para proveerla a nosotros, a los seres humanos. Para eso Él lo hizo. Entonces, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, desobedecieron, después que le da el castigo, Él pone una señal entre la mujer y la serpiente. En el capítulo 3, verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, Dios desde el principio estaba ideando el plan de salvación para la humanidad. Dios no se quedó de brazos cruzados mirando cómo hacía estrago Satanás, el diablo, con su creación, con su preciada creación. Porque recuerde que el ser humano es el broche de oro de la creación de Dios, es la máxima expresión de sabiduría de Dios. ¿Ya? Es diferente a toda la creación en general, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, vamos avanzando otro poco. Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios esperó un tiempo, estuvo ahí quedito esperando, tiempo de hombre, ¿cierto? Para nosotros pasaron años, miles de años,
Para Dios todo ocurre aquí en la mente, en el instante, en el ahora, ya, como decía el gringo. Ahora, ya, ¿se acuerdan? De la convención. Ahora. Dios siempre vive el eterno presente. Todo ocurre a Él ahí en su tiempo presente, ¿cierto? En nuestro tiempo pasaron años, miles de años, ¿cierto? Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios, ¿qué es lo que hizo? Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, el Hijo se manifestó recién ahí, apareció, comienza en el vientre de una mujer, en el tiempo propicio, porque antes no estaba el Hijo, en el principio no estaba el Hijo. Si lo que pasa es que, como es el dogma de la Trinidad, supuestamente la gente va viendo y ya va predispuesta a ver 3 seres divinos o 2 seres divinos, porque no es una doctrina. Entonces en el principio no estaba el Hijo, ¿ya? Sino que estás, ¿cómo? En el plan de Dios, en la presencia de Dios. Esa palabra tiene que usar la gente nueva. Presencia de Dios, no presencia, presencia de Dios. Antes del conocimiento de las cosas, antes de la ciencia. Entonces, tomamos también 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Entonces aquí comenzamos a ver los resultados. Dice, porque hay un solo Dios. Hay un solo Dios, en todo el universo hay un solo Dios. ¿Ya? Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y Él se llama Jesucristo hombre. Ahí apareció Jesucristo. Entre los pecadores, que somos nosotros, ¿cierto? El mundo pecador, corrompido, que está lejos de Dios. Aparece Él ahí y está Dios, la santidad de Dios, la eternidad. Entonces Él es el que intercede por nosotros. Él intercede por nosotros. Gloria a Jesús, amén, ¿verdad, hermano? Entonces ahora ya tenemos claro que Dios es uno y que Dios se manifestó en carne. ¿Y con qué fin se manifestó en carne? Para darnos salvación, para darnos redención, para venir a interceder por nosotros. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No había ningún otro hombre que pudiera reunir las condiciones de hombre justo, de hombre santo. Tenía que Dios mismo manifestarse, ¿cierto? Entonces ahora nosotros tenemos que preguntar, con respecto al reino, ¿qué es lo que dice la Biblia con respecto al reino del Hijo? ¿Qué es lo que dice la Biblia con respecto al reino del Hijo? Y busquemos qué es lo que dice con respecto al reino del Hijo, ¿cierto? Porque hay profecías que se hablaron con respecto al reino del Hijo. O que hablan acerca del reino del Mesías. Entonces vamos a Isaías capítulo 9, verso 6, pero también vamos a tomar el verso 7, que muy pocas veces se toma, pero es muy importante en este tema. Entonces partimos, Isaías 9:6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, está profetizándose, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Ya? Ese niño, ese que fue nacido, dice que hijo nos fue dado, ¿ya? Entonces Dios se manifestó ahí a través de ese hijo. Y porque tiene todos estos títulos,
admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero el verso 7 dice, mire, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, o sea, no tendrán fin. Lo dilatado de su imperio. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. O sea, Dios lo va a hacer. Entonces se está profetizando de que lo dilatado de su imperio, lo extenso de este imperio, lo grande de este imperio y la paz que trae no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. La gloria sea el nombre del Señor Jesús, hermano. Porque está profetizando acerca de ese reino, el reino del Mesías. Y se va a sentar en el trono de David, porque viene este nacimiento de este hijo, viene precisamente de la descendencia de David, ¿cierto? Isaías 11, verso 1 y 2, ahí lo dice claramente. Busquémoslo, veámoslo, para que confirmemos que nos está hablando al azar acerca de su reino. Dice, me perdí la escritura, me cambié de libro, me fui por otro libro. Espérese. Isaías 11, claro que si lo tiene por ahí, que lo voy a leer con voz de predicador callejero, como decían los antiguos. ¿Quién lo tiene? Lea. Y sabrán una vara del tronco de Isaí, un pántano retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de fortaleza, y espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Amén, gloria a Jesús. Ve, entonces saldrá una vara, ¿de dónde? Del tronco de Isaí, de la descendencia, ¿cierto? Y un vástago retoñará de sus raíces, o sea, un renuevo, un brotecito, un pequeño brote. Salió de ahí, viene la descendencia, ¿cierto? De ahí viene el Mesías. Pero lo último que leyó el hermano Hugo, dice, habla del Espíritu de Jehová. Y reposará sobre él Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Pero hay otro argumento más que hablan acerca del reino, del Mesías, en este caso del Hijo de Jesucristo. Lucas capítulo 1, verso 32 y 33 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, ¿ve? Le dará el trono de ¿quién? De David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Su reino no va a terminar. Va a ser para siempre. Ahora, ¿qué es el reino? Preguntémonos, ¿qué es el reino? Tenemos que agregar eso, ¿qué es el reino? La respuesta es bien clara, hermano. No tenemos por qué especular nada. La carta a los Romanos, el capítulo 14, ahí nos dice qué es lo que es el reino. 14, verso 17. Dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no es banquete, no es pachanga, no es algo de la carne, vamos a comer y vamos a celebrar y vamos.
No, no es comida ni bebida, sino que es justicia. ¿Estoy bien o no? ¿O me perdí? Justicia, sí, aquí está. Justicia, paz y gozo, mire, en el Espíritu Santo. Justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, no es algo de la carne, sino que viene por el Espíritu Santo. Viene por el Espíritu Santo. Y mire, y hay algo más que podemos añadir. El apóstol Pablo dijo que dijo estar en el reino de Dios. Dijo que él ya estaba en el reino de Dios. Y mi pregunta, ¿y nosotros estamos en el reino de Dios? Estamos en el reino de Dios. Mire lo que dijo Pablo. En el Colosense, la carta de Colosense, capítulo 4, verso 11, él dice, nombra a unas personas. Dice, y Jesús, llamado el justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan, mire, en el reino de Dios. Y han sido para mí un consuelo. Me ayudan en el reino de Dios. Porque estaba trabajando en el reino de Dios. Estaba sirviendo en el reino de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos en el reino de Dios. Estamos predicando en la calle. Los hermanos que predican en la calle y reparten humor, están en el reino de Dios. Los que están barriendo aquí, lavando, limpiando la silla, están en el reino de Dios. Todos estamos en el reino de Dios. Pero para entrar al reino de Dios, para ser parte del reino de Dios, tenemos que tener algo. Lo dijo el Señor Jesús a un hombre erudito en la Escritura, en la antigüedad, a Nicodemo, ¿cierto? Él se lo dijo. San Juan 3, verso 5, él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces el reino de Dios viene por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos bautizamos, Hechos 2, 38 y 39, ahí lo dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cierto? Entonces, ahí se cumple todo eso, entramos al reino de Dios cuando tomamos el bautismo y somos llenos del Espíritu Santo. Entonces ya estamos dentro del reino de Dios. Estamos viviendo en el reino de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Y otra aclaración más que nos dice el apóstol Pablo para reforzarnos, por si tenemos duda, por si nos falta un empujón más para creer y convencernos de que estamos en el reino de Dios. En 1 Corintios capítulo 12, verso 13 dijo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces el Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo nos bautiza y nos introduce en el cuerpo de Cristo. Por eso que Pablo cuando habla ahí en las cartas en 1 de Corintios, dice que si alguno pecare, dice, habla del pecado de fornicación, si uno se allega a la mujer ramera, un cuerpo es con ella. Y dice que fuera del cuerpo es, o sea, fuera del cuerpo de Cristo somos. Si la persona peca, si fornica, si adultera, dice, fuera del cuerpo es. Porque al unirse con una ramera, se une al cuerpo de ella. Como dice la Escritura claramente, cuando el esposo y el matrimonio se unen, ¿cierto? Un cuerpo es con ella, cuando nos unimos, ¿cierto? Entonces, si hay fornicación, si hay adulterio, se une el cuerpo de la ramera. Entonces el Señor inmediatamente fuera del cuerpo de él, dice. Porque está en pecado, que es eliminado. ¿Puede arrepentirse y volverlo el Señor a reintegrar? Sí, lo reintegra, porque Dios es bueno y misericordioso, pero siempre y cuando vea arrepentimiento a la persona.
De lo contrario, no va a poder insertarlo nuevamente al cuerpo. Entonces, el Espíritu Santo que recibimos nos introduce, ¿a dónde? En el reino de Dios. Nos mete en el reino de Dios. Vamos avanzando. Sigamos. Ahora vamos a la carta a los Efesios, donde el apóstol Pablo habla precisamente de esta ilustración muy maravillosa. Perdón, no, todavía no. Sigo aquí la Efesios 1, 22 y 23, donde nos aclara bien y dice, y sometió, dice, todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, Dios sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo Cristo, y a Cristo mismo lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, que somos nosotros su cuerpo, la cual dice su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces la iglesia, hermano, escuchen bien, la iglesia es el reino de Cristo. Entonces Cristo va a entregar a la iglesia, ¿a quién? Al Dios y Padre. Lo que partimos leyendo, 1 Corintios capítulo 15, versos 24 al 28. Entonces va a entregar el reino al Dios y Padre, dice. El reino. La iglesia es el reino de Cristo. Y dijimos, estamos en el reino de Cristo. Estamos en el reino de Cristo. Cuando vino la libertad de la esclavitud del pecado, nos trajo a dónde? Dice la escritura en Colosenses, parece que también está aquí, dice que fuimos trasladados, nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ¿a quién? Al reino de su amado Hijo. Se nos trajo el reino a su reino, porque estamos nosotros ¿dónde? Bajo la potestad del aire. Estamos esclavos ahí de la potestad del aire. Ahora sí, Efesios 5, versos 25 y 27, dice, acerca de los maridos, dice, mire, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el reino de Cristo es la iglesia, porque él mismo se dio, se entregó, dice, a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin, mire, de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, es la iglesia la que él va, el reino de Cristo es la iglesia misma. Que él se la va a entregar al Dios y Padre. ¿Pero por qué al Dios y Padre? Ahí ya estamos metiendo a otro, dirían. ¿Cierto? ¿Sí o no? Si pensamos así, básicamente, Padre, claro, hay un Padre entonces. No es que exista como tal, como una deidad individual. No. Tiene que pedirle a los que no entiendan, tienes que pedirle a Dios que le revele, que le abra el entendimiento. Porque Dios puede hacerlo. Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8 nos dice claramente, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, mire, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado.
y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, la iglesia es la esposa del Cordero, y a ella está santificada, está purificada, está limpia. Entonces, volvemos al punto de vista trinitario, piensa que el Hijo va a entregar el reino a otra deidad, a otra divinidad, al Padre, a una divinidad mayor. Hay una escritura, ya vamos a ir terminando por si acaso, hermano, para que no se preocupen por la hora, estamos cerrando. Amos, capítulo 2, verso 7, por causa del pecado de Israel, ¿cierto? Por causa de la rebeldía, de la desobediencia, Dios los trata de esta manera. Mire, dice, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Pero mire, escuche bien esta expresión. Y el Hijo y su Padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. El Hijo y el Padre se llegan a la misma joven y profanando mi santo nombre. O sea, era tanta la rebeldía, era tanta la inmoralidad, era tanta la corrupción que se practicaban esas cosas. Pero, derechamente, yo le digo, ¿usted sería capaz de entregar a su esposa a otro? Creo que no, ¿cierto? Seríamos unos locos o estamos desquiciados, ¿cierto? Totalmente desquiciados, perdón. Repetí lo mismo. Nadie lo haría, ¿cierto? Dios nos va a entregar, Jesucristo nos va a entregar su esposa, su amada esposa, que Él lavó y compró con su sangre, a otro. No lo puede hacer. Por eso que Pablo, cuando escribe en su carta, en la segunda de Corintios, en el capítulo 11, verso 2, él lo dice claramente. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, mire, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Hay un solo esposo, y ese es Jesucristo. Ya vamos terminando. Mire, Hebreos 1:8. La profecía dice, más del Hijo dice, del Hijo, están profetizando del Hijo. Al Hijo le dicen, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es tu cetro, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Están hablando del Hijo y lo llaman Dios. O sea, el Padre que figura aquí y el Hijo es lo mismo. Solamente que se le llama Padre porque en la eternidad, o sea, en el principio, es invisible total. No tiene cuerpo. Pero ese Dios invisible se hizo visible en la persona de Cristo. Cuando vino a este mundo para salvar a los pecadores, a nosotros. Entonces, en el fondo, ¿a quién se la va a entregar? Se la presenta a sí mismo. No es que se la entregue a otro, porque no hay más divinidades, no existen. Porque Colosenses 2:9 lo dice claramente, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la divinidad está en Jesucristo. Jesucristo hombre. No hay nada fuera de Él. Queda sin divinidad el Padre, la primera persona, según el dogma de la Trinidad. Queda sin divinidad la tercera persona, según el dogma de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Quedan sin divinidad, porque Colosenses dice claramente que en Él, Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud, toda. No queda ni un poquitito, aparte, nada. Está todo en Él, en Jesucristo.
Entonces, no se la puede entregar a otro, se la presenta a sí mismo nomás. Y comienza su reino comienza a través de Jesucristo aquí en la tierra, ahí mismo, en su imagen. Dios gobierna a través del Hijo. Dios gobierna a través del Hijo. Isaías 45, no sé si será 54, 5 o lo escribí mal, pero dice, porque tu marido, mire, tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. Tu redentor, mire, además de ser marido, además de ser el marido es el creador, también dice es el redentor, el santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Entonces, vamos aclarando de que Jesucristo no le entrega el reino a nadie, solamente se la presenta el reino a sí mismo. Luego dice Apocalipsis 22, versos 3 y 4, dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará, está hablando de la, aquí me salió, parece que está resumido, a ver, lo voy a buscar acá, perdón hermano, pero ya vamos a terminar, hermanito, ya los queda poquito para que los vamos a casa. Apocalipsis 22, 3 y 4. Dame lo último. Dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dice que Dios y el Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en su frente. ¿Cuántos van a ver ahí? ¿Dos? Es Dios Espíritu. Dios Espíritu, no se puede ver. Pero sí se puede ver el Cordero, que es Jesucristo. Y dice, y estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro. ¿Cuál rostro? El rostro de Jesucristo. Y su nombre estará en sus frentes. Y Apocalipsis 11:15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Jesucristo es el que va a reinar y va a gobernar por siempre. ¿Han escuchado hablar del reino milenial? O reino davídico. Ese reino es el que tiene que manifestarse después que la iglesia haya sido arrebatada, después que la iglesia sea traída a esta tierra. Porque el reino de Cristo va a ser aquí en la tierra, va a ser en el cielo, ahí flotando en las nubes, va a ser aquí en la tierra. Así que, amados en el Señor, volviendo al principio, Cristo es el que va a reinar, y Cristo no le entrega el reino a ningún otro, sino que se lo presenta a sí mismo. A sí mismo se presenta su reino, el reino que siempre Él ha gobernado, ha dominado. Así que, amados en el Señor, doy gracias a Dios por la oportunidad que me ha concedido de poder traer esta enseñanza, que sea de edificación para todos nosotros. Dios les bendiga.
Vamos a dar gracias a Dios, que no fueron los músicos, pero no importa, está el hermano Jorge dispuesto a cantar. Dios le bendiga, hermano. Gracias. Amén, mis hermanos, vamos a presentarnos delante de la presencia del Señor, vamos a darle gracias al Señor por su palabra. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 22:12, dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y después dice: yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el primero y el último. No hay otro Dios, mis hermanos, hay un solo Dios. Gloria al nombre de Jesús, por eso hay un solo Dios. Amén. Él es nuestro Dios. Él es